Por entonces Ezequías cayó enfermo de muerte. Oró al Señor, que le escuchó y le dio un signo. Pero Ezequías no correspondió conforme al favor, sino que se enorgulleció y atrajo la ira sobre sí, sobre Judá y Jerusalén. Después de haberse enorgullecido, se humilló junto con los habitantes de Jerusalén, y la ira del Señor no se abatió sobre ellos en vía de Ezequías. Fue rico y famoso sobremanera. Acumuló tesoros de plata y oro, piedras preciosas, aromas, escudos y toda clase de objetos valiosos. Construyó silos para las cosechas de trigo, vino nuevo y aceite, establos para todo tipo de ganado y apriscos para los rebaños. Edificó ciudades y tuvo gran cantidad de ganado menor y mayor, porque Dios le concedió muchísima riqueza. Fue Ezequías el que cegó la salida superior de las aguas del Gihón y las condujo por un canal subterráneo al oeste de la ciudad de David. Triunfó en todas sus empresas. Cuando los príncipes de Babilonia enviaron mensajeros para informarse del prodigio acaecido en el país, Dios abandonó a Ezequías para probarlo y conocer todo lo que había en su corazón. El resto de las obras de Ezequías y sus obras piadosas están escritas en las visiones del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Ezequías se durmió con sus padres y fue sepultado en la cuesta de los sepulcros de los hijos de David. Todo Judá y los habitantes de Jerusalén lo honraron en su muerte. Le sucedió su hijo Manasés. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 33. Tenía Manasés 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó 55 años en Jerusalén. Hizo lo que el Señor detesta, según las costumbres abominables de las naciones que el Señor había expulsado ante los hijos de Israel. Reconstruyó los santuarios de los altos, destruidos por su padre Ezequías, erigió altares a los Baales, hizo cipos, se postró ante el ejército celeste y le rindió culto. Construyó altares en el templo del Señor, del que había dicho el Señor: en Jerusalén morará mi nombre para siempre. Edificó altares a todo el ejército celeste en los dos atrios del templo. Hizo pasar a sus hijos por el fuego en el valle de Ben Hinnom. Practicó la adivinación, la magia y la hechicería. Instituyó nigromantes y adivinos. Se excedió tanto en sus malas acciones que llegó a exasperar al Señor. La imagen del ídolo que había esculpido la colocó en el templo de Dios, del que Dios había dicho a David y a su hijo Salomón: en este templo y en Jerusalén, que he elegido de entre todas las tribus de Israel, morará mi nombre para siempre. Ya no consentiré que Israel vague errante lejos de la tierra que asigné a sus padres, con tal de que observen y cumplan cuanto les he mandado: la ley, los preceptos y las normas ordenadas por Moisés. Pero Manasés extravió a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que se portaran peor que las naciones que el Señor había exterminado ante los hijos de Israel. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Entonces el Señor hizo venir contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, que apresaron a Manasés con ganchos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. En su angustia quiso aplacar al Señor su Dios, humillándose profundamente ante el Dios de sus padres, y le suplicó. El Señor lo atendió, escuchó su oración y le concedió el retorno a Jerusalén, su reino. A Manasés reconoció que el Señor es el verdadero Dios. Después de esto construyó la muralla exterior de la ciudad de David, desde el oeste de Gihón en el torrente hasta la entrada de la puerta del pescado, en torno a Ofel. La hizo muy alta. Acantonó jefes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Retiró del templo del Señor los dioses extranjeros y el ídolo. Arrojó fuera de la ciudad los altares que había construido en el monte del templo del Señor y en Jerusalén. Reparó el altar del Señor e inmoló sobre él sacrificios de comunión y de acción de gracias. Y ordenó a los de Judá que dieran culto al Señor Dios de Israel. El pueblo, sin embargo, continuó ofreciendo sacrificios en los santuarios de los altos, aunque solo al Señor su Dios. El resto de los hechos de Manasés, su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre del Señor Dios de Israel, se encuentran en los hechos de los reyes de Israel. Su oración y cómo fue atendido, su pecado e infidelidad, los lugares donde edificó santuarios y donde puso cipos e ídolos antes de humillarse, están escritos en los hechos de Jozaí. Manasés se durmió con sus padres y fue sepultado en su palacio. Le sucedió en el trono su hijo Amón. Tenía Amón 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. Hizo lo que el Señor detesta, igual que su padre Manasés. Amón ofreció sacrificios y dio culto a todos los ídolos que había hecho su padre Manasés.
No se humilló ante el Señor como se había humillado su padre, al contrario multiplicó sus culpas. Sus siervos conspiraron contra él y lo mataron en su palacio. Pero la población mató a los que conspiraron contra el rey Amón y nombró sucesor suyo a su hijo Josías. Segundo de Crónicas, capítulo 34. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Hizo lo que es bueno a los ojos del Señor y siguió los caminos de su padre David, sin desviarse a derecha ni a izquierda. El año 8º de su reinado, siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de su antepasado David, y el año 12º comenzó a purificar Judá y Jerusalén de santuarios paganos, cipos, estelas, estatuas e ídolos. Destruyeron en su presencia los altares de los Baales, demolió los incensarios que había sobre ellos, rompió los cipos, las estatuas y los ídolos, reduciéndolos a polvo, que esparció sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó sobre los altares los huesos de los sacerdotes. Así purificó Judá y Jerusalén. En las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón. En las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta de Neftalí, y en los territorios asolados que las rodeaban, destruyó los altares, los cipos y las estatuas, los trituró hasta reducirlos a polvo y demolió los incensarios en todo el territorio de Israel. Después regresó a Jerusalén. Quien ama la reprensión, ama el saber. Quien odia la corrección se embrutece. El honrado alcanza el favor del Señor. El hombre intrigante será condenado. Quien se apoya en la maldad se tambalea. La raíz del honrado se afianza segura. Mujer de valía es corona del marido. Mujer indigna, carcoma de sus huesos. Los planes del honrado son rectos, las ideas del malvado traidoras. Las palabras del malvado son trampa mortal. Lo que dice el honrado salva a la gente. El malvado se hunde y desaparece, la casa del honrado se mantiene. El hombre prudente se gana la estima, el corazón perverso es despreciado. Más vale modestia y valerse a sí mismo que ser presuntuoso y no tener pan. El honrado se preocupa de su ganado, el malvado tiene entrañas crueles. Quien cultiva la tierra se harta de pan, quien persigue ilusiones es un insensato. La codicia es trampa del malvado, la raíz del honrado se mantiene. El malvado se enreda en sus palabras, el honrado escapa del aprieto. El hombre se harta del fruto de su boca, cada cual recibe según sus acciones. El necio piensa que es recto su camino, el hombre sabio escucha los consejos. El necio demuestra al instante su ira, el hombre prudente disimula la ofensa. Quien dice la verdad proclama la justicia. El testigo falso se aferra a la mentira. El chismoso hiere como espada. La lengua del sabio sana. Palabra veraz permanece por siempre. Discurso mentiroso solo un instante. Quien trama el mal provoca amargura. Quien fomenta la paz produce alegría. El honrado escapa a todo lo malo. El malvado vive lleno de desgracias. El Señor detesta los labios mentirosos. Le agrada en cambio el hombre sincero. Hombre prudente oculta su saber, corazón necio pregona su ignorancia. Mano laboriosa se hace con el mando, mano perezosa tiene que servir. La angustia deprime el corazón, una buena palabra lo alegra. El honrado guía a su prójimo, el camino del malvado lo extravía. Cazador perezoso nada guisará, al hombre lo enriquece su trabajo. Sendero recto lleva a la vida, camino torcido conduce a la muerte. Hechos 16. Llegó a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de una judía creyente pero de padre griego. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él. Pablo quiso que fuera con él y puesto que todos sabían que su padre era griego, por consideración a los judíos de la región, lo tomó y lo hizo circuncidar. Al pasar por las ciudades comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para que las observasen. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día. Atravesaron Frigia y la región de Galacia al haberles impedido el Espíritu Santo anunciar la palabra en Asia. Al llegar cerca de Misia intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió. Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Tróade. Aquella noche Pablo tuvo una visión. Se le apareció un macedonio de pie que le rogaba: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia, seguros de que Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio. Nos hicimos a la mar en Tróade y pusimos rumbo hacia Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis
y de allí para Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia. Nos hicimos a la mar en Tróade y pusimos rumbo hacia Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia y colonia romana. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio junto al río, donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando, y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Y nos obligó a aceptar.